esta legislación que, como sabéis, se aprobó, se publicó en el Boletín Oficial del Estado el 30 de diciembre del 2013, que lleva el nombre de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local y que, como todos sabemos, pues es una forma de utilizar el lenguaje para decir lo contrario a lo que realmente representa esta ley, ¿no? Esta ley, cuando surgió, ha estado dando vueltas durante prácticamente 2 años. Hubo como cerca de 8 o 9 borradores que ninguno de ellos acababa de cerrarse hasta que finalmente pues, se presentó este proyecto en el Congreso de los Diputados. Fue un proyecto muy contestado por el conjunto de la oposición parlamentaria en las Cortes Generales, pero una apuesta muy decidida del Partido Popular por sacarla adelante, a pesar de la oposición del todo el arco parlamentario, a pesar de la oposición, o al menos la preocupación de una parte importante de sus alcaldes, y a pesar de que había pocos argumentos desde el punto de vista político que sostuvieran, en teoría, la filosofía de la ley. En la exposición de motivos de esta ley hablaba de 4 objetivos fundamentales. El primero era la estabilidad presupuestaria y el principio de austeridad. El segundo de ellos era intentar evitar las duplicidades en las administraciones públicas. El tercer objetivo que se marcaba era lo que ellos llamaban racionalización de la administración local. Y el cuarto lo llamaban exactamente, si no me equivoco, animar la iniciativa privada. Esos 4 objetivos aparecían en la exposición de motivos y nosotros, desde el ámbito federal y después de muchos debates sobre esta ley, siempre entendimos que ninguno de esos objetivos eran ciertos, ¿no? El de la estabilidad presupuestaria y la austeridad, en el caso de los ayuntamientos, carecía de fundamento. Si se ven los datos de déficit del conjunto de la Administración Pública Española, los ayuntamientos tienen un déficit muy bajo, han contribuido incluso a bajar el déficit global del conjunto de la Administración Pública y, por ejemplo, el 40% de la deuda, de toda la deuda que tienen todos los ayuntamientos españoles, corresponde a un único ayuntamiento, que es el Ayuntamiento de Madrid Capital. Es decir, desde un punto de vista objetivo, la austeridad no es lo que se debería reclamar a la administración local. Probablemente a otras administraciones sí, pero globalmente la administración local en nuestro país no ha sido ni la que más ha gastado ni la que peor ha gastado. Entre otras razones porque ya había durante muchos años una serie de controles presupuestarios que lo impedían, ¿no? Lo impedían porque en los ayuntamientos no se podía hacer un presupuesto con déficit, es decir, el equilibrio presupuestario era obligatorio por ley. Si un ayuntamiento tenía déficit, estaba obligado a aprobar un presupuesto con superávit. Esa norma existe desde hace mucho tiempo, con lo cual, digamos que la estabilidad presupuestaria estaba más o menos garantizada desde el punto de vista de la ley desde hace muchos años. Y luego, además, el endeudamiento de los ayuntamientos estaba también limitado por ley. Un ayuntamiento no se podía endeudar hasta el infinito, sino que tenía unas limitaciones de un porcentaje que venía determinado por ley. Con lo cual, por eso, la desviación global de los ayuntamientos en materia de déficit no es ni sustancial ni especialmente importante de cara a ver la necesidad de la estabilidad presupuestaria o de la austeridad. Otra cosa distinta es lo que cada uno pensemos de cómo se gastan los dineros en nuestro ayuntamiento, que probablemente nos parecerá pues, que se despilfarra, que se gasta en lo que no se debe, etcétera. Pero desde un punto de vista de estabilidad presupuestaria, los ayuntamientos no han contribuido al déficit de una manera notable, sino al contrario, han contribuido a bajarlo respecto a la media de la administración pública. Con lo cual no parecía que este fuera el motivo fundamental que subyacía debajo o detrás de esta ley. El segundo discurso que lanzó el PP es que en este país había muchas duplicidades de competencias, es decir, que había muchas cosas que le hacían todas las administraciones a la vez y que esto, en términos coloquiales, era un despiporre. Aquí llegaba un alcalde y decía, pues yo voy a hacer hospitales, y parecía que les podía hacer, ¿no? Yo siempre he mantenido que las duplicidades en nuestro país como tales no han existido salvo en excepciones, pero en los grandes servicios, es decir, en los servicios básicos de la ciudadanía, no ha existido la duplicidad del servicio nunca. Lo que ha existido ha sido un mismo servicio prestado por diferentes administraciones. Digo esto porque hemos estado siempre en un país en el que yo, al menos, que he vivido la vida local
en toda mi actividad política. Nunca me he encontrado en mi municipio, cuando era alcaldesa, que sobraran plazas de escuelas infantiles. Al contrario, faltaban. Ya había escuelas infantiles que gestionaba el ayuntamiento y escuelas infantiles que gestionaba la comunidad. Nunca me encontré con que sobraran plazas de hospital. Nunca he encontrado que no sobraran ni médicos, ni pediatras, ni matronas. Al contrario, hemos hecho de la reivindicación de esos servicios casi una actividad cotidiana. Con lo cual no es tanto que haya duplicidad en el servicio, sino que se había instaurado un sistema por el cual los ayuntamientos habían ido cubriendo parte del servicio que correspondía a otra administración, no por capricho, sino simplemente porque la administración competente no le daba. Con lo cual, hablar de duplicidades es mucho hablar, porque se lanzaba el mensaje prácticamente de que la duplicidad es lo mismo que el despilfarro. Se gasta porque se quiere gastar. Yo no lo comparto. Algún caso habrá, excepcional, pero estoy convencida que es en el ámbito global de los 8.000 ayuntamientos testimonial y que no representa un gasto extraordinario. Y por el contrario, ha habido mucha invasión, entre comillas, de competencias de los ayuntamientos en el ámbito de las comunidades autónomas, que lo que ha permitido es que algunos servicios llegaran a más población de la que llegaban con la propia comunidad autónoma. Pongo un ejemplo que los que estáis en el ámbito local conoceréis, los servicios sociales municipales. Tenías el convenio con la comunidad y te decían, te corresponde una asistente social, un psicólogo, 2 trabajadoras sociales y tal. Y tú tenías una lista de espera en tu municipio descomunal. Y en la oferta pública de tu ayuntamiento, pues sacabas una plaza de trabajadora social. ¿Eso es una duplicidad? No, era simplemente que con los medios que te daba la comunidad no podías dar un servicio medianamente decente, ya no digo bueno ni de extraordinaria calidad, sino medianamente decente a tus ciudadanos. O en otras materias en las que las comunidades no actuaban, por ejemplo en empleo o en medio ambiente. Eran actividades en las que las comunidades no intervenían, los ayuntamientos intervenían y generaban esa actividad, pero no duplicaban un servicio, es que la comunidad no daba el suyo. Por lo tanto, ese debate de las duplicidades yo creo que no está detrás de la ley porque ni se van a eliminar duplicidades ni se va a ahorrar dinero por esa vía, porque no es posible, porque nunca ha habido un doble servicio, sino un servicio prestado por diferentes administraciones. La tercera cuestión que planteaba la ley era la racionalización de la administración local. Esto de la racionalización deberían darle en la Real Academia de la Lengua un nuevo contenido, porque vale para todo. En este país ya se racionaliza todo, ¿no? Y claro, si leer la ley, lo único que racionalizan, o cuando hablan de racionalización de la administración local, solo hablan de una cosa, que es de los sueldos de los alcaldes, concejales y de los asesores o personal de confianza, ¿no? Al margen del contenido de la ley en esa materia, a mí me gusta recordar siempre que esa necesidad de poner cierta cordura a los salarios de los cargos públicos locales, que yo creo que en algunos casos era necesario, porque era auténticamente escandaloso ver las cantidades que algunos regidores locales percibían, se podía hacer de otro modo, y Izquierda Unida además en el Congreso de los Diputados en el año 2007 presentó una proposición no de ley que fue aprobada por unanimidad de todos los grupos parlamentarios para que se regulara el sueldo de los alcaldes y concejales en toda España, pero con criterios distintos a estos, estableciendo máximos y mínimos, dejando margen a la autonomía local y teniendo en cuenta criterios objetivos como el presupuesto municipal, etcétera. Una serie de criterios que además, ya digo, fueron aprobados por todos los grupos del Congreso de los Diputados y que evidentemente el Gobierno de Zapatero no lo trasladó a una ley y el Gobierno de Mariano Rajoy tampoco, ¿no? Al final se hace esta chapuza diciendo que esa chapuza de salarios que ponen no por las cantidades, que es lo más irrelevante, sino por hacerlo por tramos de población y de una manera bastante aleatoria, pues eso para ellos es la racionalización de la administración local. Para eso no hacía falta esta ley, hubiera bastado con que hubieran hecho casi un decreto en el que establecieran unos criterios medianamente racionales, con lo cual tampoco ese debía ser el motivo de la ley, porque no tiene gran contenido y porque para hacer prácticamente reducir los asesores y los salarios no hace falta una ley de esta envergadura, ¿no?
A la que yo sí creo que respondía esta ley es al cuarto objetivo que decía, que era el de animar la iniciativa privada. Ese que pasó casi desapercibido, porque en el debate ciudadano se hablaba más de cuánto cobra el alcalde y cuánto va a dejar de percibir, de cuántas competencias hacen todos porque están todos haciendo lo mismo y no vale para nada. Es decir, ese debate cutre de que las administraciones no dan servicios ni nada, sino que están ahí haciendo chapuceo, ese es el que se dio en la opinión pública, ¿no? Y pasó muy de largo el gran objetivo de esta ley, que era el de animar la iniciativa privada. Digo esto porque, desde mi punto de vista, esta ley tiene dos objetivos fundamentales, políticos e ideológicos del Partido Popular, que no tienen que ver ni con la situación del déficit, ni tienen que ver con la necesidad de racionalizar la administración local, ni con nada de eso. Tiene que ver con un concepto ideológico diferente de lo que quieren que sea la administración local. Pasa a ser una ley en la que se establece un modelo muy centralizado de lo que es la autonomía, de lo que son los ayuntamientos, frente a la descentralización, que era el marco constitucional del 78, pasamos a la centralización. Frente a alcaldes que son elegidos por los ciudadanos y concejales que son elegidos por los ciudadanos para llevar adelante un proyecto político, pasamos a unos ayuntamientos en los que el interventor rinde cuentas al Ministerio de Hacienda, que es finalmente el que manda en el ayuntamiento y no el alcalde. Es decir, un modelo que se acerca más al modelo de los ayuntamientos franquistas que al modelo de los ayuntamientos democráticos, tal y como les hemos entendido, al menos desde la izquierda. Además de ese poder centralizador, necesitaban otra cosa, y es que los ayuntamientos tuvieran menos competencias y menos poder. ¿Por qué? Desde mi punto de vista, porque en los ayuntamientos es el único espacio que les queda por privatizar de un modo masivo. No digo que no estén privatizadas cosas en los ayuntamientos, sino que de un ayuntamiento de uno en uno no es rentable para las empresas salvo los grandes, con lo cual tenían que ir a una ley en la que hicieran que el conjunto de servicio público no se contabilizara en términos de 8.000 ayuntamientos, sino en otra economía de escala diferente. Por eso ponen en la ley, a mi juicio, el límite de que los ayuntamientos de menos de 10.000 habitantes, cuyos servicios públicos sean deficitarios, pasarán a las diputaciones. Diputaciones que siempre han estado denostadas por ser instrumentos menos democráticos, por ser instrumentos más opacos, por no ser instrumentos elegidos directamente por los ciudadanos. En vez de quitarse las diputaciones, que era un debate que hubo, si os acordáis, en las últimas elecciones municipales, se pasa a reforzar a las diputaciones. ¿Y por qué? Desde mi punto de vista, porque si todos los ayuntamientos de menos de 10.000 habitantes acaban traspasando los servicios a las diputaciones, lo que la Diputación va a sacar a la calle y a privatizar no va a ser la recogida de basura de un ayuntamiento de 100 habitantes o la limpieza viaria de un ayuntamiento de 100 habitantes. Va a sacar el de una provincia y ahí hay un negocio redondo. Creo que el objetivo final de esta ley es conseguir que una buena parte de los servicios puedan ir a la vía de la privatización a través de las diputaciones provinciales. Si no, no tiene sentido. No hay ningún servicio de basura hoy que pueda ser, que no sea deficitario si entendemos que el servicio de basuras, como sabéis, se tiene que pagar con la tasa de basuras. No hay ninguno en España, ni el de Madrid, que tiene una tasa bastante alta. Con esa tasa de los ciudadanos consiguen pagar el coste del contrato. Y la ley lo que dice es, si es deficitario, tendrá que pasar a la Diputación. Si pasa a la Diputación, el de todos los ayuntamientos pequeños de una provincia, lo que saldrá es un contrato mayúsculo, muy jugoso, y en el que estoy convencida que algunos ya han echado sus cuentas. Algunos incluso lo decían abiertamente, poco antes de sacar esta ley, que ellos no podían entrar a los pueblos pequeños, que tenía que hacerse una cosa más grande. Lo decían en jornadas representantes de la gran patronal de este país. Esta ley responde, a mi juicio, a ese discurso. No es solo una ley que tiene como objetivo ser centralizador, sino que tiene como objetivo privatizar
la administración pública local, que era más difícil de privatizar globalmente porque los beneficios empresariales en municipios pequeños también, como es natural, son menores. Y luego tiene otro objetivo esta ley, y es, a mi juicio, el intentar que los ayuntamientos dejen de ser un espacio de poder político, de discusión política. Por eso lo que hace es limitar sus competencias y eliminar aquellas que le dan el contenido político, el meollo de la política cotidiana en la ciudad. No es casual que las competencias que se quitan sean, entre otras, educación, sanidad, servicios sociales, vivienda, medio ambiente, igualdad de oportunidades, por poner algunos ejemplos. Porque ahí es verdad que hay un contenido político de qué modelo de ciudad quieres hacer, por qué tipo de escuela apuestas, por qué tipo de servicios sociales o por qué tipo de integración social apuestas, por qué sanidad apuestas, por qué políticas de igualdad apuestas. Porque si lo miráramos en términos, por ejemplo, económicos, ¿creéis de verdad que el coste de las políticas de igualdad entre hombres y mujeres en los ayuntamientos son de tal envergadura como para que tengan que pasar a la comunidad autónoma? No lo son. Ahora, son, desde el punto de vista ideológico, muy potentes, porque marcan la diferencia. Y lo que han intentado es que los ayuntamientos no puedan tener ese papel político y reducirlo, sus competencias propias, al mantenimiento de la ciudad, a la actividad deportiva y a la cultura, entendiendo la cultura como las fiestas patronales, que fue, hay que reconocerlo, una gran pelea de los alcaldes del PP, que no querían que se quitara cultura porque ahí estaban las fiestas patronales. Y lo pelearon con fuerza, lo ganaron, y hay que reconocerles ese éxito, ¿no? Ese es un poco el esquema, a mi juicio, que marca esta ley. No es solo una reforma de la ley en una coyuntura política de déficit, etcétera. Es una apuesta ideológica del Partido Popular por cambiar el modelo territorial del Estado, por cambiar el modelo de las instituciones locales, por alejar la democracia de los vecinos, por instaurar alcaldes que están controlados por el Ministerio de Hacienda a través del interventor y por intentar decir que los ayuntamientos son meros gestores de dineros, que no son actores políticos, sino gestores de dineros para lo que les manda el Estado o la comunidad autónoma y que no tengan ningún margen de maniobra. Eso, para una fuerza política como la nuestra, es la filosofía contraria a la que hemos mantenido históricamente, en la que además nuestros ayuntamientos, nuestra gente gobernando o incluso en la oposición, es la que ha impulsado con mayor éxito políticas que excedían el marco de la ley, políticas en materia de igualdad de oportunidades, de infancia, de servicios sociales, de participación ciudadana. Es decir, todo eso que ha desbordado la ley ha sido por el impulso en muchísimas ocasiones de nuestra gente, unas veces en la oposición y otras veces en el gobierno, para intentar hacer ayuntamientos que realmente fueran útiles para el cambio social, no solamente útiles para la gestión de lo cotidiano, ¿no? Y por eso esta ley para nosotros es una ley a derrotar a través de los recursos de inconstitucionalidad en el que hemos participado como ayuntamientos y también como grupo parlamentario, pero a derrotar también en el debate político de estas elecciones. Una ley, además, que habrá que decir a los ciudadanos, aunque sabemos todos que los ciudadanos se darán cuenta de la perversidad de esta ley el día que cierren el primer servicio municipal. Eso es así, es humano, vamos a ver, pero estará bien que esos mismos ciudadanos nos hayan visto explicándoles que esto va a ocurrir, como no se pare esta ley, como no se paren las políticas del Partido Popular en esta materia. Termino diciendo que, a mi juicio, en estas elecciones municipales probablemente vamos a tener que jugar con esta ley, con las trampas de esta ley, con los márgenes que de esta ley. Tendremos que volver a ser, como lo hemos sido siempre, imaginativos para saltarnos los límites de la ley. Lo hemos sido siempre, lo fuimos antes y lo tendremos que ser ahora, con inteligencia, con habilidad, para saltar esos límites en las capacidades que podamos tener. Pero creo también que estas elecciones municipales tienen que servir para decir a los ciudadanos que su ayuntamiento, que Izquierda Unida en su ayuntamiento, será un elemento que aspira a gestionar los servicios y a gestionar esa ciudad con criterios distintos, pero que aspira también a que ese ayuntamiento sea un elemento de movilización social frente a ataques como estos.
Si el Partido Popular sigue en el Gobierno, no será el último, no ha sido el último, de hecho. Después de este ha habido otros, algunos afortunadamente se han parado, como la ley del aborto, otros no hemos tenido esa suerte, ¿no? Pero todo el modelo, el entramado que está poniendo en marcha el Partido Popular, si no se para, significa, a mi juicio, eso sí es un proceso constituyente. El constituyente de los mercados y el constituyente de la derecha, porque están cambiando incluso el modelo pactado en la Constitución del 78 para peor. Ya no digo que ni que la estén cumpliendo, que eso obviamente llevan sin cumplirla desde que se proclamó, ¿no? Es que están dándola la vuelta vía reformas y con un Tribunal Constitucional, desgraciadamente, que considera constitucional lo que para cualquier persona, sin haber estudiado Derecho y con leer mínimamente lo que pone en los papeles, diría esto constitucional no es. Pero tenemos un Tribunal Constitucional que considera constitucional casi todo. Con lo cual nos quedan épocas de resistencia, de movilización, de mucha pedagogía, de mucha rebeldía en las instituciones para luchar contra estas leyes y también de ser capaces de sumar a un modelo de ciudades diferentes a mucha gente. Yo creo que esto tiene que servir para ilusionar. Nosotros tenemos que decir que nuestro modelo es el contrario a este, que nosotros tenemos modelos de ciudades que no tienen nada que ver con esto y que lo vamos a pelear en los tribunales, en la calle, en la movilización y también en las instituciones. Construir ese modelo de ilusiones, esa alternativa, yo creo que es el reto que nos queda de aquí a las elecciones municipales y autonómicas, hacerlo con otros y con otras y intentar crear pues esa unidad popular de la que se habla, que permita al menos trasladar que hay otra alternativa. Probablemente trasladar o transformar lo que es la indignación en proyecto político y lo que es la rebeldía en alternativa. Creo que ya estamos en esa fase y creo que es a lo que deberíamos dedicar nuestros esfuerzos. Por mi parte, nada más y muchas gracias y paso la palabra a Manuel Fuentes. Buenas tardes de nuevo. Ya llevamos aquí un rato desde las 4:15 aproximadamente con el tema de presupuestario y bueno, estamos hablando ahora de la reforma local, la tan conocida reforma local que lleva en vigor ya va casi para un año. Y yo lo que voy a trasladar, algo que ya tenéis escrito en vuestras carpetas, es una reflexión en voz alta de si es un éxito o un fracaso el funcionamiento en la práctica de esa ley del Partido Popular, ¿no? Porque hay quien opina de que es un fracaso porque no se está llevando a efecto y otros, yo mismo, que opinamos que de fracaso no tiene nada y lo único que ocurre es que se está aplicando de manera laxa la ley en el sentido de que ahora, pues, como que no interesa mucho al Partido Popular que se aplique en toda su extensión. Y quizá también sea porque hay normas de aplicación diferida, otras de aplicación condicionada, como pueden ser los servicios sociales, que hasta el día 31 de diciembre de 2015 no entrará en vigor, y además va condicionada también a la aprobación de los sistemas de financiación, tanto autonómicos como locales, que el Partido Popular no ha querido tampoco aprobar. Porque sí es verdad de que hay competencias que iban a ir a parar a las comunidades autónomas y se quitaban directamente de los ayuntamientos, pero tanto los alcaldes como el propio Partido Popular, en vista de las elecciones municipales y autonómicas del próximo año de 2015, pues determinó de que había que aplazarlo, ¿no? Había que dejar eso stand-by y lo llevó a cuando ya se hubieran celebrado las elecciones municipales y autonómicas. Pero también es que las comunidades autónomas, que están tiesas económicamente, que no tienen financiación, pues están dejando hacer a los ayuntamientos, en teoría, si los interventores de cada municipio no ponen muchas pegas, pues aquellos servicios, aquellas competencias que hasta ahora se estuvieran llevando. Y sí es verdad que las comunidades autónomas también han ido aprobando leyes, normativas, etcétera, etcétera, para ir adaptándose a la reforma local e ir permitiendo que todas aquellas competencias que tenían asumidas los ayuntamientos, todos esos servicios, los siguieran llevando. Porque de esa manera no tienen gastos, tal como decía Monse también,
pues no creas una discordia ahora porque tengas que suprimir algunos servicios precisamente a falta de 6, 7, 8 meses para que se celebren las elecciones municipales y autonómicas. Pero fijaros también que ha sido una auténtica aberración. El Partido Popular no sabe hasta dónde ha ido con la reforma local porque, nada, al mes de haberse aprobado y entrar en vigor la reforma local ya estaba sacando notas aclaratorias porque había pues discrepancias y de qué manera, tanto entre las comunidades autónomas, ayuntamientos, con la ley, en la aplicación de la ley, que el propio Ministerio tuvo que estar pues, con esas notas aclaratorias diciendo cómo se debería de aplicar o no, pero pese a esas notas aclaratorias todavía, después de 9 meses, 10 meses, todavía no hay aclaración sobre algunas de las aplicaciones de esa norma. Pero fijaros también en esa reflexión de si es un éxito o un fracaso, las diputaciones provinciales que pueden asumir los servicios, o coordinar, mejor dicho, los servicios de los municipios menores de 20.000 habitantes, que son todos los de nuestro país, 8.117 municipios, menos 400, resulta que, por un lado, no tienen estructura para poder llevar a cabo la gestión de esos municipios, pero claro, es que las propias diputaciones provinciales dicen, ¿cómo? A falta de 8 o 9 meses para las elecciones municipales yo me voy a meter en todo este berenjenal de tener que asumir la coordinación de todos esos servicios y enfrentarme a unos ayuntamientos incluso de su propio partido. Yo aquí ya no hablo de colores políticos, ¿no? Y aparte también porque hay que hablar de los costes efectivos, que era una herramienta útil para que las diputaciones provinciales se puedan llevar a cabo, asumir esos servicios y luego posteriormente, como voy a explicar, ir todavía mucho más allá, ¿no? Por lo tanto, éxito o fracaso con esos 4 objetivos que decía Montse, que uno es evitar duplicidades, otro es racionalizar, otro es tener el control financiero de los ayuntamientos, que son 3 eufemismos. 3 eufemismos, porque no es eso. Lo de duplicidades es quitar competencias, es quitar autonomía. Lo de racionalizar es despedir. Lo de mayor control financiero es dar poder a los funcionarios que pagan los ayuntamientos, pero que están al servicio del ministro de turno. Y hay una cosa que sí es cierta dentro de esos 4 objetivos, y es la privatización. Y además se han esforzado, y mucho, para ir a esa privatización. Porque además la privatización, para mí, es el objetivo fundamental de la reforma local. Objetivo fundamental, y en eso están, ¿no? El primer objetivo, no me voy a extender mucho, porque yo creo que es importante que luego cambiemos impresiones. Se ha hablado de muchos artículos, además ha habido argumentarios nuestros y ha habido también notas aclaratorias, incluso de Izquierda Unida, sobre algunos de los desarrollos de ese articulado. Yo no voy a entrar ahora artículo por artículo, pero sí es verdad que, por ejemplo, en cuanto al primer objetivo, que es el de duplicidades, sí deberíamos de plantearnos una cuestión. No son duplicidades y son servicios complementarios, y ya lo ha explicado Montse, no me voy a extender más ahí. Pero ahora llega el momento de decir qué hacemos si el interventor de nuestro ayuntamiento dice de que para poder llevar ese servicio, o una de dos, o pedimos la delegación de competencias o lo ejecutamos por nuestra cuenta, pero con un informe favorable de quien tenga las competencias, es decir, comunidad autónoma, y de quien tenga la tutela financiera, que puede ser el Ministerio o la comunidad autónoma. Y ahí es la primera interrogante. Lo que tendríamos que hacer, a mi criterio, es, sobre todo, ir a solicitar la delegación de competencias. Delegación de competencias, financiación de la Junta de Comunidades o de la comunidad autónoma. Que no lo carguemos a los bolsillos de nuestros vecinos, que lo podemos emplear para otras cuestiones. Pero si no hay más remedio y hay que solicitar el que podamos ejecutarlos por nuestra cuenta, habría que priorizar. Y cuando decimos priorizar, entiendo que desde Izquierda Unida, donde podemos marcar diferencias, es en los servicios sociales. Seguir manteniendo los servicios sociales porque es donde nosotros, además, hemos hecho mejor y mayor gestión. Luego, otro punto, el segundo objetivo, es el de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, ¿no?
con los acuerdos que hubo anteriormente a que entrara incluso el Partido Popular, ya se llevaron a cabo en materia de racionalización del sector público instrumental local y de control, eficiencia y reducción del gasto público, un esfuerzo enorme por reducir el músculo en cuanto a estructura administrativa de los propios ayuntamientos. Y fijaros que ya con la reforma local incluso se llega a prohibir las sociedades instrumentales de segundo nivel. Y además se cuestiona el que se pueda ir a consorcios, salvo que se justifique que es mejor ir a un consorcio que ir a un convenio de prestación de servicios. Y si ya estamos hablando que desde 2012 a 2014 ha habido 30.000 empleos suprimidos en la administración pública local, con la aplicación de todo lo que viene aquí en el segundo objetivo, pues se va a llevar a cabo muchísimos más despidos. Y todo esto va a ser en el ejercicio económico 2015. Porque hasta ahora no lo estamos percibiendo, pero en el año 2015 se va a entrar a saco, salvo que ocurra algo en las elecciones municipales, autonómicas y también en las generales. Ya sabéis a qué me estoy refiriendo. Pero fijaros también que con la aplicación del coste efectivo y con el poder que se va a dar a las diputaciones provinciales, eso va a conllevar también despidos en el ámbito local. Muchos despidos y el coste efectivo que todos los ayuntamientos en el mes de noviembre tienen que poner en conocimiento del Ministerio. Y que cuando se ponga en conocimiento del Ministerio, si esos costes efectivos están por encima del coste medio, al final son las diputaciones provinciales las que van a entrar a coordinar todos esos servicios. Y fijaros qué servicios son: suministro de agua potable, aguas residuales, recogida de residuos, alumbrado público, pavimentación de vías públicas, todos los servicios básicos que tienen los ayuntamientos, donde más dinero se está empleando, ¿no? Y además son obligatorios. Obligatorios. Un suculento negocio que va a haber ahí, ¿no? El tercero, lo de garantizar el control financiero, lo llevan tiempo efectuando. Y lo llevan tiempo efectuando con la aplicación del techo de gasto, con los planes económicos financieros, con los planes de ajuste. Antes, cuando estaba diciendo Javier en el taller de presupuestario que hiciéramos las cuentas para ver dónde podíamos aplicar un presupuesto mucho más ideológico, ¿no? Más de izquierdas, pues claro, imaginaros si ya nos ponen un techo de gasto y nos impide que podamos realizar más inversiones de las que teníamos el ejercicio anterior, aunque incluso llegáramos a subir los impuestos para poder tener más capacidad económica para poder hacer inversiones, incluso en servicios sociales. No te lo permiten. Es algo inaudito que porque estés en un plan de pago a proveedores te estén impidiendo, aunque tengas economía, el poder llevar a cabo esos servicios. Y porque además no tienes que tener, deuda pública. O sea que el ayuntamiento tiene que quedarse con su deuda pública a cero. Y luego, por último, como estaba diciendo en el cuarto punto, es favorecer la iniciativa económica privada, teniendo en cuenta que los ayuntamientos hemos sido motor de crecimiento económico en nuestro país, que hemos hecho desde que se instauró la democracia un esfuerzo enorme en dotar a los ayuntamientos de posibilidades de mejorar la economía de todos sus ciudadanos y de poner a su servicio los mejores servicios, las mejores prestaciones para que tuvieran una mejor calidad de vida. Bueno, pues el poder económico es cierto que necesita del poder político. Una vez que se ha acabado el negocio de la burbuja inmobiliaria, el negocio del urbanismo, de la clasificación de suelo, poner el caladero de negocio, el gran caladero de negocio en los servicios públicos locales. Y el poder económico necesita del poder político. Y el poder político del Partido Popular necesita del poder económico. ¿Y eso cómo se puede percibir? En todas las medidas que ha llevado a cabo el Partido Popular desde que ha entrado a gobernar, incluso un poco antes. Y enumero, artículo 135 de la Constitución española. Se prioriza el pago de la deuda, no financiera, también comercial, pero financiera sobre todo, por encima de satisfacer las necesidades de los vecinos, de la prestación social a los vecinos. A continuación, la Ley 2/2012 de sostenibilidad financiera, que reglamenta cómo se tiene que llevar a cabo la ejecución del artículo 135 de la Constitución española. Más tarde,
aunque ahí discrepamos unos con otros en nuestra propia organización política, llega el plan de pago a proveedores. El plan de pago a proveedores, que parece así a simple vista que todo está muy bien, prioriza el pago de la deuda comercial, convirtiéndola en deuda financiera, por encima incluso de las nóminas de los propios trabajadores del ayuntamiento y de los funcionarios. Porque te dice que tienes que racionalizar y que no puedes llevar a cabo una serie de inversiones, porque tienes que plantear la aprobación de un plan de ajuste. Y con ese plan de ajuste ya viene incorporado todos los elementos que van a hacer posible que tú pagues esa deuda financiera. Una deuda financiera que se tiene que pagar a los proveedores, además, en 30 días. Yo no discuto que haya que intentar favorecer a la iniciativa privada que está trabajando para los ayuntamientos en que no tengan que soportar un retraso, digamos, como el que había anteriormente de 7, 8, 9 meses. Pero ¿qué empresa privada trabaja con otra empresa privada y paga en 30 días? Si pagan en 120, 150 días, ¿por qué a los ayuntamientos se los obliga a pagar en 30 días? Pero además esa deuda financiera que contraen los ayuntamientos cuando antes era deuda comercial es a través de un crédito que los bancos, que son los verdaderos beneficiados, consiguen a un 1% como muy alto del Banco Central Europeo y lo prestan a los ayuntamientos a un 6%. ¿Eso lo podríamos calificar como una deuda ilegítima? Yo entiendo que sí, porque es nuestro dinero. El dinero de la administración pública, pero el dinero de todos y de todas, de todos los ciudadanos. Es decir, que si a eso luego nos vamos al siguiente paso que da el Partido Popular, que es la reforma de la administración local, donde ya está diciendo que no se pueden llevar a cabo nuevas actividades económicas, que hay que eliminar monopolios municipales, que lo dice así en el preámbulo de la norma, pero además, voy más lejos, dice que se tienen que suprimir monopolios municipales que venían heredados del pasado y que recaen sobre sectores económicos pujantes en la actualidad. Es decir, hombre, beneficia ya a los bancos con el tema de la deuda comercial y ahora también lo que quieres hacer es beneficiar a las empresas sobre algunos servicios que están prestando los ayuntamientos y que harían bajar el precio, el coste que se repercuten en los ciudadanos y ciudadanas. Es que eso ya es el colmo. Yo no digo de que todo el tema de cementerios y demás tenga que ser un monopolio exclusivo de los ayuntamientos, pero es una manera de que los ayuntamientos pudiéramos hacer de que eso no se convierta en un negocio obsceno, que lo único que hace es enriquecer a una serie de empresas que todos sabemos al final de dónde provienen, ¿no? Y llegados a este punto, si a través del coste efectivo y a través de un objetivo básico también, que es fortalecer a las diputaciones provinciales, todos estamos planteando, y no hay que ser ingenuos, de que es para privatizar los servicios, fijaros que en el último borrador, en el último documento de la reforma de la administración local que se llevó al Senado para que de ahí luego volviera al Congreso de Diputados, el Partido Popular aprobó una serie de modificaciones, una serie de enmiendas. Y una de ellas, el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, que además es alcalde de Santander, Íñigo de la Serna, dijo que iban a solicitar introducir un elemento importante, y es que las asociaciones de municipios tuvieran la posibilidad de crear centrales de contratación. Y claro, la Federación Española de Municipios y Provincias, que precisamente no es plural, que se ha convertido en un elemento subversivo, además, contra todos los alcaldes y contra todos los ayuntamientos, porque ha impedido con su posicionamiento que se celebrara una asamblea general para decir que todos estábamos en contra de la reforma local y el Partido Popular lo impidió, pues a través de la central de contratación de la Federación Española de Municipios y Provincias, que también está en las diputaciones provinciales, van a privatizar todos los servicios. Y ahí van a estar las empresas, todas esas empresas que conocemos, seguramente las de los Sobres, de la calle Génova, que incluso van a tener posibilidad esas empresas privadas de tener conocimiento de toda la estructura que hay en los ayuntamientos, estructura económica, pero también de personal, etcétera, etcétera, porque van a llevar esa contratación, pero también
a través de la central de contratación, van a llevar el control de aminorar el gasto público para ahorrar dinero a los ayuntamientos. Y a través de esa gestión, las empresas privadas se van a llevar un dinero y se van a llevar los conocimientos, la información de todos los ayuntamientos. Y a cambio de eso, un 4% del dinero que recaude la empresa de los ayuntamientos, del ahorro efectivo que se haya producido, va a ir también a la Federación Española de Municipios y Provincias. Y también van a ser intermediarios para la gestión de los seguros que tienen los ayuntamientos. Es decir, se va cerrando el círculo. Pero claro, ahora viene lo que viene. Y lo que viene son las elecciones europeas de mayo de 2014. Y saltan las alarmas. Saltan las alarmas porque se les cae el chiringuito. Resulta que todo el sistema que habían montado para poder privatizar todos los servicios, si ahora gana la izquierda, entre la que estamos nosotros, por supuesto, la izquierda antitroika, y pierden diputaciones, pierden ayuntamientos, pierden el control de la Federación Española de Municipios y Provincias, pero también de las federaciones regionales, al final eso de las privatizaciones se van a venir abajo, porque se va a venir abajo también la reforma que ha aprobado en solitario el Partido Popular, con independencia de los recursos de inconstitucionalidad que se han presentado, que seguramente que algunos aspectos se van a considerar en esos recursos y el Tribunal Constitucional fallará a favor de nosotros. Pero claro, se les cae el chiringuito y eso no lo pueden permitir. El Partido Popular ni el poder económico va a permitir que pierdan ese caladero de negocio tan importante, porque se soportan unos a otros. Se soportan unos a otros. Y claro, como el PP se juega mucho y nosotros ya no vamos a entrar en cuanto a la reforma electoral que ha planteado, que es el siguiente punto, el siguiente paso que han tenido que dar después de las elecciones europeas. Han dicho, no puede ser, no podemos perder el 95% de las alcaldías que tenemos actualmente con la actual ley. Tenemos que buscar un método para que con una mayoría simple de un 30% de electores, no digo de votos, de electores, podamos tener los gobiernos municipales. Y eso le viene bien al Partido Popular y le viene bien también al Partido Socialista, le viene bien al al bipartidismo, ¿no? Eso es lo que quieren. Y estoy convencido de ello, porque el Partido Popular, el Partido Socialista y UPyD, aunque no aprueben la reforma en este momento, la van a aprobar si tienen la suficiente fuerza en el Congreso de los Diputados, la van a aprobar una vez se celebren las elecciones municipales. Y eso lo tenemos que parar. Lo tenemos que parar. Y claro, yo estoy de acuerdo con que los alcaldes se elijan directamente por los vecinos. Completamente de acuerdo. El alcalde que tenga el 50% de los votos. La candidatura que tenga el 50% de los votos, que no se vaya a la constitución de la corporación municipal y haya que votar al alcalde. Directamente los vecinos han elegido al alcalde con el 50%, pero no con el 30% de los electores, que con eso es con lo que quieren sacarlo adelante, y es con el 40% de los votos escrutados. Eso no es democracia, la democracia es otra cosa. Y claro, el PP se juega mucho porque se juega el poder político, por supuesto, es un partido político, pero se juega a tener menos alcaldes y menos concejales, menos estructura, menos cargos liberados, menos cargos administrativos, menos acólitos, menos poder en todos los sentidos. Y claro, no lo quiere perder. Pero se juega mucho el poder económico, ¿no? Porque si pierde el Partido Popular y cambia la estructura que hay actualmente de democracia en nuestro país, que también, ya no hay puertas giratorias, ¿no? Se acaban las puertas giratorias. Y no hablo la de esas empresas multinacionales, ¿no? Las grandes empresas. Estoy hablando para los cargos intermedios. A esos que ya han dejado de ser concejales o de ser alcaldes y han pasado a diputaciones provinciales o a las empresas que trabajan para las diputaciones provinciales, que las hay. Así, así. Y yo lo he vivido personalmente. Vamos a colocar a este o vamos a colocar al otro. Eso se acaba. Pero también lo que no pueden permitir es que esos objetivos que ahora parecen utópicos, como lo del proyecto constituyente, como cambiar la democracia, como conseguir la Tercera República, imaginaros si tuviéramos 2.500 o 3.000 ayuntamientos. La capacidad de incidencia en la política de Estado sería mayúscula, porque ya la tenemos, con poquitos ayuntamientos tenemos esa incidencia, porque
los concejales y concejalas que estéis aquí, algún alcalde o alcaldesa, cuando presentamos mociones en los ayuntamientos, ¿no irritamos al Partido Socialista y al Partido Popular sobre temas de ámbito estatal a que les molesta? Imaginaros si pudiéramos decidir en el ámbito municipal cuestiones importantes de ámbito estatal. Bueno, pues en esa lucha es en la que estamos, en esa lucha es en la que tenemos que trabajar, más allá de ir desglosando artículo por artículo cómo podemos llevar a cabo, que ahora lo podemos hablar en el debate, queda algo más de media hora que podamos debatir y contestar a vuestras preguntas. Tenemos que hacer todo un esfuerzo, enorme esfuerzo, como bien decía antes Monse, para hacer cambiar la correlación de poder en las próximas elecciones municipales, autonómicas y generales, no porque nosotros lo necesitemos, que también como organización política, sino porque lo necesita la gente. La gente que algunas veces nos da la espalda, en el fondo necesitan de nosotros. Y nosotros tenemos que estar ahí y dar respuesta. Y la respuesta la vamos a dar, seguro, la vamos a dar en las primeras elecciones que se van a celebrar en mayo de 2015. Así que nos toca trabajar y nos toca además afrontar esta reforma electoral con políticas de izquierdas, no nos cabe otra.